Hola, ¿cómo están? Voy a presentar el tema electroquímica que va a estar dividido en tres videos. En este primer video vamos a hablar sobre qué son las reacciones redox, cuáles son los números de oxidación o estados de oxidación, cómo asignar esos números o estados de oxidación y finalmente cómo balancear una ecuación redox porque este tipo de reacciones a veces se dificulta balancearlas por el método del tanteo que hemos venido usando hasta ahora cada vez que hemos querido balancear una ecuación química, ¿no? Ir poniendo coeficientes estequiométricos, tanteando, hasta que nos queda la misma cantidad de moles de átomos de un lado y del otro, reactivo y producto. Bueno, vamos a empezar entonces viendo de qué tipo de reacción estamos hablando. Para eso me voy a salir de esta presentación. ¿Está? Eh, Me voy a ir a la presentación. Ahí estamos. Les decía, este tipo de reacciones redox, también conocidas como óxido-reducción, son aquellas en las cuales se produce una transferencia de electrones de un elemento químico a otro. Justamente, la palabra oxidación hace referencia a uno de los procesos que están involucrados, que es el proceso en el cual un elemento cede electrones a otro, y como consecuencia tiene que haber otro elemento que gane esos electrones. Ese elemento que gana electrones sufre lo que se conoce como una reducción. En este caso, por ejemplo, tenemos una reacción entre, voy a poner acá el puntero, entre la plata iónica, que está en una solución acuosa, que va a reaccionar con un trozo de cobre metálico, sólido. Y fruto de esa reacción se va a obtener, por un lado, plata metálica en estado sólido, por eso plata cero, mientras que el cobre, que estaba en forma metálica, se transforma en cobre iónico con carga +2. En esta reacción ha ocurrido una oxidación y una reducción. Veamos cuáles son esas transformaciones. Por un lado, el cobre, que estaba como cobre cero, estado de oxidación cero, se transformó en un cobre iónico con carga +2, catión +2. Para que esto haya ocurrido, este cobre original, que tenía carga cero, tiene que haber perdido dos electrones, que son justamente estos dos electrones que están colocados acá para balancear esta hemireacción en cuanto a las cargas. Yo tengo que tener la misma cantidad de cargas en los reactivos que en los productos. Si en los reactivos tengo un elemento que tiene carga cero, en el lado de los productos la carga también tiene que ser cero. Por eso si tengo cobre +2, le tengo que agregar dos electrones, que son los dos que justamente perdió el cobre cuando se transformó en cobre +2. Esto sería una semirreacción de oxidación. Hablamos de semirreacción porque es una parte de esta reacción total que tenemos acá, la parte que hace referencia nada más que al proceso de oxidación. Por eso es semi o hemi reacción de oxidación. En este caso, como dijimos, el cobre metálico pierde electrones y por lo tanto se está oxidando. Por otro lado, la plata, que estaba en estado iónico, plata +1, gana esos dos electrones que le cedió el cobre. Obviamente necesito tener dos iones plata +1 porque un solo ion plata +1 no podría ganar dos electrones, porque la plata tiene que ganar un solo electrón para transformarse en plata metálica, bien digo, en forma de metal. Entonces, en este caso, la plata ganó electrones y por lo tanto decimos que se redujo. Ahí hubo una reducción. Y por lo tanto, esto se conoce como semirreacción o hemireacción de reducción. Conclusión, para hablar de una reacción de óxido-reducción, lo primero que tengo que verificar es que hay una modificación en lo que llamamos estados de oxidación de los elementos. En el caso del cobre, pasó de 0 a +2. En el caso de la plata, pasó de +1 a 0. Si hay un cambio, ya sabemos que hay una oxidorreducción. Resta ahora saber quién se oxida y quién se reduce, y por eso, como hemos visto acá, vamos a hablar de oxidación cuando el elemento pierde electrones y por lo tanto su número de oxidación crezca, aumente. Mientras que vamos a decir que hay una reducción cuando un elemento gane electrones y por consecuencia
su número de oxidación disminuya, como en el caso de la plata, que pasó de +1 a 0. Bueno, una vez que hemos caracterizado a qué le llamamos reacciones de óxido-reducción, cuando hablamos de oxidación y cuando hablamos de reducción, habrá quedado claro de que es muy importante conocer cuáles son los estados de oxidación de los distintos elementos para poder justamente determinar si estoy ante una óxido-reducción o no. Por eso, el siguiente paso será recordar, porque esto es algo que ya hemos visto, qué son los números de oxidación y cómo asignarlos. Lo primero que tenemos que recordar es que el número de oxidación es un número entero, o sea que tiene un signo positivo o negativo, que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando se enlaza con otro para formar un compuesto. Y se supone que esa definición supone que todos los enlaces de ese compuesto son iónicos, o sea que hay todo el tiempo transferencia. Obviamente que eso es una simplificación y una convención, ¿sí? Nosotros sabemos que no todos los enlaces son iónicos, pero sí sabemos que a pesar de que sean covalentes, siempre hay un elemento más electronegativo que otro que funcionaría como si ganara los electrones del otro que es menos electronegativo y que por lo tanto haría como si los perdiera, aunque no los hace en realidad. Bueno, veamos. ¿Cuáles son estas reglas? La primera regla, la más fácil de todas, es la que me dice que todo elemento libre, o sea, sin combinarse con otro, o sea, un elemento de la tabla periódica, en su forma elemental y en su forma alotrópica, o sea, la más abundante en la naturaleza, de esas formas elementales, siempre tiene un estado de oxidación igual a 0. Por ejemplo, bueno, miren, en el caso de los metales, el sodio, el berilio, el potasio, el plomo, el hierro, todas las especies metálicas aparecen como moléculas monoatómicas. Esa es su sustancia elemental, como metales, y en todos esos casos va a tener estado de oxidación 0. Pero hay otros elementos, por ejemplo el hidrógeno, por ejemplo el oxígeno, que en la naturaleza no aparecen como átomos o moléculas monoatómicas, sino, por ejemplo, el hidrógeno aparece como gas en forma diatómica. Lo mismo le pasa al oxígeno. Entonces, la forma alotrópica de presentarse de la sustancia elemental del hidrógeno y del oxígeno es como gas hidrógeno, gas oxígeno, y en esos casos, tanto el hidrógeno como el oxígeno tienen estado de oxidación 0, algo similar le pasa al fósforo, que su forma elemental es una molécula tetratómica, ¿no? A pesar de que habitualmente no se suele escribir el 4, pero es así y en ese caso también el fósforo tendría estado de oxidación 0. Vamos a la segunda regla. En la segunda regla dice que los iones que son monoatómicos, el número de oxidación de ese elemento es igual a la carga del ion. O sea que si yo veo la carga de un ion, ya sé cuál es su estado de oxidación. Estamos hablando de iones monoatómicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el litio más 1, catión litio más 1, esta carga del ion más 1 sale de su número de oxidación que es justamente más 1. ¿Por qué? Porque esa carga del litio salió porque el átomo de litio evidentemente perdió un electrón y ahora se me transformó en catión litio. Por eso es que tiene carga más 1, porque es, primero, el signo positivo del número de oxidación me está indicando si pierdo electrones o si gano electrones. Si es positivo, porque perdí electrones, porque perdí carga negativa. Y el número, el valor absoluto, me dice qué cantidad de electrones perdí. Si ustedes recuerdan, el litio era un metal del grupo 1, un solo electrón en su último nivel. Por lo tanto, ese elemento del litio tiene tendencia a perder ese único electrón que tiene. Por eso su único estado de oxidación es más 1. En el caso del hierro, es más complicado, era un metal de transición, ya no es tan fácil de saber. Y si se presenta en la naturaleza como hierro más 3, catión férrico, decimos que ese hierro actúa con número de oxidación más 3. De nuevo, el signo positivo me está indicando que el hierro perdió, por eso es positivo, electrones, y el 3 me dice cuántos electrones perdió. En cambio, fíjense en que el oxígeno, en su forma aniónica, la recontra más abundante en la naturaleza, tiene un ion que es oxígeno menos 2. Y eso salía porque el oxígeno estaba en el grupo 6 de la tabla periódica, le faltaban 2 electrones para parecerse al gas noble más próximo,
gana esos 2 electrones y por eso su estado de oxidación es -2. Menos, porque me está indicando que ahora ganó electrones, ganó cargas negativas, y 2 es la cantidad que ganó. Vamos a la tercera regla. Dice que el número de oxidación del oxígeno es por lo general -2. Esto que hemos visto acá, ¿sí? -2 porque justamente son los electrones que le falta al oxígeno para hacerse el gas noble. Eso ocurre en la inmensa mayoría de los compuestos, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Los peróxidos. Los peróxidos, como hay un peróxido que es muy conocido para nosotros, que es el agua oxigenada, H2O2, o el peróxido de sodio, por ejemplo. En cualquiera de esos compuestos llamados peróxido, el oxígeno actúa con estado de oxidación -1. Bueno, ahí no va a quedar otra que se aprendan los peróxidos más comunes para que se den cuenta el estado de oxidación, pero además, si ustedes acá quisieran de que el oxígeno tuviera -2 como en los casos anteriores, no les cerrarían las cuentas cuando veamos ahora las próximas reglas. Existe otro grupo muy particular del oxígeno llamado superóxidos, donde el oxígeno podría actuar con un estado de oxidación -1,5, pero eso no lo vamos a ver nosotros. Pasemos a la cuarta regla. La cuarta regla habla sobre el hidrógeno. El hidrógeno también es un elemento muy particular de la tabla periódica porque dada su configuración, 1s1, tiene dos chances. O perder el único electrón que tiene, y entonces va a actuar con un estado de oxidación +1, que es el que va a usar en la inmensa mayoría de los compuestos, salvo, o como dice acá, excepto, en los compuestos llamados hidruros metálicos, donde el hidrógeno se asocia a un elemento metálico, como por ejemplo el sodio, el litio. En esos casos, los metales son más electropositivos que el hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno no puede perder, tiene que ganar electrones. Los que van a perder electrones son los elementos metálicos. Por eso, en esos casos, solamente en esos casos, cuando el hidrógeno se combina con un metal, va a actuar con -1. O sea que acá podríamos, voy a usar la pluma, decir de que acá el hidrógeno tiene dos alternativas. La primera hemos dicho que es +1. La otra sería que gane un electrón para parecerse al helio. Si gana, es signo negativo. El 1, ¿cuánto va a ganar? 1. Recuerden, la configuración del hidrógeno era 1s1. Y en ese subnivel S, a lo sumo hay dos electrones. Por eso es que a lo sumo puede ganar un electrón. Pero dijimos, este estado de oxidación +1 es el más común en el caso del hidrógeno. Vamos a la siguiente regla, la quinta. Acá me dice que los metales, primero voy a decir algo, los metales en general, cualquier elemento metálico, solamente puede tener estados de oxidación positivos, porque los metales son más bien electropositivos, o sea, tienen tendencia a perder electrones, no a ganar. O sea que mucha atención, nunca se le ocurra poner un estado de oxidación negativo a un metal. Sí o sí van a ser positivos. Ahora bien, dentro de los metales representativos, o sea, los del bloque S y bloque P, tienen una particularidad, y es que el grupo al cual pertenecen me está indicando el estado de oxidación. Por ejemplo, los metales del grupo 1A presentan un estado de oxidación +1. ¿Por qué? Porque en el grupo 1A las configuraciones todas terminaban en S1, o sea, un único electrón en su último nivel. Y como tienen tendencia a perder, a lo sumo pueden perder un electrón. Por eso es más, porque pierden, 1, porque es el único electrón que tienen. En el caso del grupo 2, 2A, por ejemplo los metales alcalino-térreos, todos terminan su configuración electrónica con S2. Por eso es que van a perder, por eso es positivo, 2 electrones. Y los del grupo 3A, por ejemplo el aluminio, no está acá, pero se los digo, el aluminio, un metal del grupo 3A, tiene 3 electrones en su último nivel y va a tener un estado de oxidación +3. Los metales de transición, los que están en el bloque D de la tabla periódica, no tienen una regla
común según el grupo donde estén. A eso hay que ir aprendiéndolos a medida que lo vamos viendo aparecer. Pero también podemos decir que en el caso de los no metales, a diferencia de los metales, pueden tener estados de oxidación positivos o negativos. Los metales sí o sí siempre positivos. Los no metales, positivos o negativos. Todo va a depender con quién se combine. Por ejemplo, tomemos el caso prototípico del flúor. El flúor, ¿qué característica tiene? Que es el elemento que está más a la derecha y más arriba en la tabla periódica. Dijimos que es el elemento más electronegativo de la tabla. O sea que siempre el flúor, combinándose con cualquier otro elemento de la tabla, tiene tendencia a ganar, porque es el más electronegativo. Y como es del grupo 7 el flúor, 7 electrones en su último nivel, a lo sumo puede ganar un electrón para parecerse al gas noble más próximo. Por eso, en el caso del flúor, siempre va a tener un estado de oxidación -1. Ahí no hay que dudarlo. Hay una regla que es de suma importancia, que es esta, la sexta, la que me dice que la suma de los números de oxidación de todos los átomos en una molécula o en un ion molecular es igual a la carga de la molécula, que en este caso siempre va a ser 0, o la carga del ion, que va a depender de cada ion. Repito entonces, si estamos ante una molécula, la suma de los números de oxidación siempre me tiene que dar 0, porque por definición una molécula es una partícula neutra, la carga es 0. Ahora, si estoy ante un ion molecular, ahora vamos a ver, por ejemplo, el carbonato, en ese caso la suma de los números de oxidación no me tiene que dar 0, me tiene que dar la carga del ion, porque justamente de ahí sale la carga del ion, de sumar todos los números de oxidación y ver si me está sobrando cargas positivas o negativas. Por ejemplo, tomemos el anión bicarbonato, que es este que tengo acá, hidrógeno, carbono, oxígeno 3. Todo eso es un anión que tiene carga -1. Hay algunos elementos de ahí que no nos requieren ninguna duda. Por ejemplo, ¿cuál? Y el oxígeno. Hemos dicho que el oxígeno, salvo en los peróxidos, siempre actúa con -2. O sea que acá yo no tendría ninguna duda en asignarle el estado de oxidación -2 al oxígeno. Dijimos que el hidrógeno tenía dos chances, acá arriba, o +1 o -1, pero que solamente iba a usar -1 si estaba formando un hidruro metálico, o sea, combinado con un metal, solo hidrógeno metal, y no es este el caso. Acá el hidrógeno está acompañado del carbono y el oxígeno, que son no metales. Por lo tanto, el hidrógeno acá no puede ser otra cosa que estado de oxidación +1. Lo que me queda de duda es el carbono, porque el carbono es un no metal del grupo 4 y puede tener varios estados de oxidación. Por lo pronto podría tener estado de oxidación +2, +4 o -4. Veamos entonces acá qué debería tener. Para poder deducir cuál es el estado de oxidación del carbono, voy a aplicar la regla 6, que me dice que en este caso, por tratarse de un ion, la suma de los estados de oxidación me tendría que dar la carga de este anión, que es -1. Bueno, fíjense, lo primero que vamos a hacer es armar como si fuera una especie de ecuación matemática. Sabiendo la información que ya dijimos recién, de que el oxígeno es -2, que el hidrógeno es +1, yo lo que hago es lo siguiente. Tomo el estado de oxidación del oxígeno, que es -2, y lo multiplico por la cantidad de átomos de oxígeno que tengo. Porque este es el estado de oxidación de uno de los átomos de oxígeno. Ese átomo de oxígeno tiene una carga -2. Pero como tengo 3 átomos de oxígeno en este anión, lo multiplico por 3. A eso le voy a tener que sumar los otros estados de oxidación. ¿Cuál? El del hidrógeno, que dijimos que era +1. Y como tengo un solo hidrógeno, le sumo directamente 1. Y a todo esto le tendría que sumar el estado de oxidación del único carbono que tengo acá, que es justamente lo que no sé, es mi incógnita. Bueno, ahora la sumatoria de todos estos 3 términos, incluyendo mi incógnita, me tiene que dar igual, según lo que dice la regla 6, a la carga del ion, que en este caso es -1. Entonces ahora será cuestión simplemente de resolver estas operaciones y despejar la incógnita, y me da que el carbono tiene que actuar con estado de oxidación +4 para que todo esto me cierre a -1. Bueno, estas reglas, y esta última sobre todo, es la que me va a permitir
averiguar los estados de oxidación de cada uno de los elementos en los distintos compuestos para poder después deducir si estoy ante una reacción de óxido-reducción o no. Vamos a ponerlo en juego ahora cuando hagamos el balance de una reacción redox, que era la última parte que les decía que vamos a ver ahora, porque en muchas de estas reacciones no es tan fácil balancear. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si hay una oxidorreducción viendo si hay un elemento que se oxida y otro que se reduce. Obviamente para eso tengo que tener mi reacción, ahí se las doy, esta es la reacción que queremos balancear. Como verán tiene varios reactivos, varios productos, ya no es tan sencillo andar por tanteo. Pero tenemos que identificar quién se oxida y quién se reduce. Para eso tenemos que asignarle el estado de oxidación a cada uno de los elementos que figuran acá. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Acá, este primer reactivo. Tenemos que está formado por potasio, nitrógeno y oxígeno. Bueno, miren, en el caso del oxígeno, yo ni lo dudaría, es como dice la regla, tiene estado de oxidación -2, porque esto no es un peróxido. Bien, por otro lado tengo otro elemento del cual no dudaría, el potasio. ¿Por qué? Porque es un metal, sí o sí va a tener estado de oxidación positivo, pero además es un metal representativo de la columna del grupo 1. Por lo tanto, su estado de oxidación va a ser +1, como vimos en la regla. Donde puedo tener dudas es en el nitrógeno, porque los no metales siempre tienen varios estados de oxidación. Entonces, para eso usamos la sexta regla, que me dice que en este caso, por tratarse de una molécula, porque acá no hay carga, la suma de los estados de oxidación me tiene que dar 0. Por lo tanto, si tenía que cada oxígeno tiene estado de oxidación -2 y tengo 3 oxígenos, tengo en total 6 cargas negativas. A su vez tengo un potasio que tiene +1 de estado de oxidación. Para que todo esto me cierre a 0, me están faltando 5 cargas positivas para neutralizar las 6 negativas del oxígeno. Por eso es que el nitrógeno en este caso actúa con estado de oxidación +5. Vamos a ver cómo son todos. Esto es lo que acabo de hacer. Yo primero le voy poniendo acá arriba cuál es el estado de oxidación de cada uno de los elementos de cada compuesto. Fijémonos en el que sigue. Hidrógeno, cloro. Bueno, el hidrógeno es un elemento del cual no puedo dudar mucho, porque no está al lado de un metal. Si fuese al lado de un metal sería la única chance donde el hidrógeno sería -1, pero al lado de un no metal, él sí o sí va a ser positivo, +1. Y por lo tanto al cloro no le queda mucha chance. Miren, así lo vea por la sexta regla que me dice que la suma me tiene que dar 0 en una molécula, y este entonces tendría que ser -1, como por el otro lado, porque si el hidrógeno es +1, al cloro no le queda otra que ser negativo. Y los no metales siempre tienen un solo estado de oxidación negativo, uno solo. Positivo puede tener varios, pero negativo uno solo. ¿Cuál? El que le falta para llegar al ser gas noble más próximo. Por lo tanto, como el cloro es del grupo 7, le falta 1. Por eso es -1. Veamos acá el cobre como elemento. Y dijimos, la primera regla era que todos los elementos en su estado alotrópico tienen estado de oxidación 0. Vamos a los productos. Oxígeno es -2 y tengo 2 oxígenos, o sea que tengo un total de 4 cargas negativas. Para que toda esta molécula me cierre a 0, el único nitrógeno que tengo en esta molécula tiene que ser +4. En el caso del agua es muy fácil, oxígeno -2, hidrógeno +1. En esta sal de cobre tengo, el cobre puede tener varios estados de oxidación. Ahora, el cloro, como está al lado de un metal, sí o sí va a tener que ser negativo. Y acabamos de decir que el único estado de oxidación negativo del cloro tiene que ser -1, que es lo que le falta para llegar al grupo 8. Ahora bien, como tengo 2 cloros, tengo 2 cargas negativas. Y el cobre, por lo tanto, que tiene 2 estados de oxidación, +1 y +2, está actuando acá con +2 para poder neutralizar la molécula. Y finalmente, en esta última sal, pasa algo similar a lo que teníamos por acá. El potasio es un metal de grupo 1, no le queda otra que tener estado de oxidación +1, y por lo tanto el cloro, para que todo esto me cierre a 0, tiene que ser -1. Una vez que hemos asignado el estado de oxidación a cada elemento, podemos decidir quién se va a oxidar y quién se va a reducir. Dijimos que una oxidación era una reacción en la cual un elemento perdía electrones y por lo tanto su estado de oxidación aumentaba. Tenemos que buscar entre los elementos que formaban los reactivos y los elementos que forman los productos, quién cambió su estado de oxidación aumentándolo. Si nos fijamos bien, vamos a ver que el cobre acá, en los reactivos, tenía estado de oxidación 0, mientras que en los productos tiene estado de oxidación +2. Se voy a marcar acá yo
con una flechita quién es el que se está oxidando. Así que acá yo pondría oxidación. Porque en este caso el cobre pasó de 0 a +2 y aumentó su estado de oxidación, se hizo más positivo, es porque perdió electrones. Eso es una oxidación. Mientras que necesariamente tiene que haber otro que se haya reducido, o sea que haya ganado electrones y por lo tanto su estado de oxidación haya disminuido. Entonces, en este caso, voy a cambiar de color, voy a poner un color azul. Vemos que el nitrógeno que tenía +5 ahora cambió al nitrógeno +4. O sea que acá hay una reducción. Bien, esa es la primera tarea para poder balancear. Primero, darse cuenta que es una oxidorreducción, para lo cual tiene que poner los estados de oxidación de todos los elementos y fijarse quién se oxidó, o sea, quién aumentó su estado de oxidación, quién se redujo, o sea, disminuyó su estado de oxidación. Una vez que tienen eso, entonces el segundo paso es separar esta ecuación total en dos partes, en dos mitades llamadas justamente semirreacciones o hemirreacciones. Vuelvo al puntero. Cada una de esas hemirreacciones tiene que estar escrita en su forma iónica. O sea que si hay algo para ionizar, lo tengo que ionizar. Por ejemplo, vamos con la oxidación primero. Yo tengo el cobre. Este cobre es cobre metálico, no se puede ionizar. Recordemos qué cosas se ionizaban cuando vimos equilibrio iónico, por ejemplo. Los ácidos, las bases y también cuando vimos equilibrio de solubilidad, las sales. Entonces, todo lo que sea ácidos, bases o sales, ustedes lo tienen que ionizar. Todo lo que no sea eso, no lo ioniza. Entonces acá yo tengo el cobre como metal, no se ioniza. Y acá tengo el cobre formando parte de una sal, cloruro cúprico. Entonces acá sí hay que ionizar. ¿Cómo se ionizaban las sales? Catión metálico por un lado, anión no metálico por el otro. Entonces, la primera de las reacciones, bueno, que yo las puse al revés, no hay problema. En el caso del cobre, tengo que pasa de cobre metálico 0 a cobre +2. ¿Ven? Tomé de la sal, cloruro cúprico, solamente el catión. Ionicé la sal y me quedé con el catión, teniendo el cuidado, obviamente, de ponerle la carga al catión. Por otro lado, en la reducción, yo tengo acá un ácido, perdón, tengo una sal, disculpe, una sal, nitrato de potasio. La sal se ioniza. Por un lado, el catión metálico, potasio, y por otro lado, el no metal con el oxígeno, un oxoanión, el nitrato. ¿Qué es esto que tengo acá? Por eso no escribo toda la sal, escribo la parte de la sal ionizada que a mí me importa. Y fíjense en que he tenido el cuidado de ponerle carga, porque si no estaría hablando de una molécula. No, tengo que ponerle la carga del ion que me quedó, anión nitrato -1, porque se le fue un potasio con carga +1. Del otro lado, el nitrógeno no forma ni una base, ni un ácido, ni una sal. Forma un óxido. Por eso acá no lo ionizo. Lo escribo molecular como está. Bueno, ya tengo separada la ecuación total en dos mitades. Una mitad que habla de la reducción, otra mitad que habla de la oxidación, habiendo tenido el cuidado de ionizar todo lo que se pueda ionizar. Ahora estamos en condiciones de empezar a balancear. Y la regla para balancear dice que primero hay que balancear las masas. De todas las masas, primero la masa de los elementos que no sean ni el oxígeno ni el hidrógeno. O sea, la masa de los elementos que se están oxidando o que se están reduciendo. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la reacción de reducción, de acá, dice que primero la masa de todos los elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. Entonces acá yo tengo que fijarme en el nitrógeno, pero tengo un nitrógeno en los reactivos, un nitrógeno en los productos. No me hace falta balancear el nitrógeno. Vamos a la de oxidación. Un cobre acá, un cobre acá. No hace falta. Si me hubiera hecho falta balancear, puedo balancear colocando coeficientes estequiométricos. Esa es la herramienta que tengo que usar para poder balancear el elemento que no sea ni oxígeno ni hidrógeno. Si eso ya lo he cubierto, pasamos ahora a balancear la masa
del oxígeno primero y del hidrógeno después. Para balancear el oxígeno uso moléculas de agua, Entonces, como vemos, en la reacción de reducción no tengo la misma cantidad de oxígeno en los reactivos, donde hay 3, que en los productos, donde hay 2. Entonces, para poder balancear los átomos de oxígeno, voy a agregar agua. Por ejemplo, acá agrego una molécula de agua en los productos. De esa forma paso a tener 2 oxígenos más 1 más, 3. Pero al agregar agua puse hidrógenos. Y acá no tenía hidrógenos. Lo que está en amarillo es lo que tenía originalmente, ¿no? Entonces, justamente para balancear estos 2 hidrógenos que agregué acá, tengo que poner protones. Se balancean los hidrógenos que puse con el agua usando protones. O sea, el catión hidrógeno, no el átomo de hidrógeno. Y pongo 2 protones porque acá me habían quedado, perdón, se me fue, tengo que volver. La presentación, perdón, ya volvemos. Bien. Chequear que me estén viendo ustedes. Sí. Perdón, un inconveniente ahí con mi presentación, pero creo que ahora estamos de nuevo en campaña. Les decía que habíamos balanceado primero la masa del elemento que no sea ni el hidrógeno ni el oxígeno. Para balancear la masa de oxígeno, de átomos de oxígeno, introducía agua. Y para balancear los hidrógenos que me quedaron al poner agua, tuve que agregar, en este caso, protones en la izquierda. En el caso de la oxidorreducción no me hizo falta nada porque tenía solamente cobre, no había ni oxígenos ni hidrógeno. Una vez que balanceé las masas, repito, usando coeficientes estequiométricos para los elementos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno, usando moléculas de agua para balancear los átomos de oxígeno y usando protones para balancear los hidrógenos, una vez que hice todo ese balance de masa, paso a balancear las cargas. Y para eso voy a usar electrones, que es la única cosa que puedo usar para balancear las cargas. Entonces, por ejemplo, lo que está en amarillo es lo que me quedó después de balancear las masas. Si yo veo las cargas que tenía hasta ese momento, tenía una carga negativa, no, un poquito, tengo, voy a dejar eso, una carga negativa del nitrato, 2 cargas positivas del hidrógeno, porque cada hidrógeno me aporta más 1, ¿sí? Pero tengo 2 hidrógenos. O sea que tengo una negativa, 2 positivas, me da un balance de más 1. En el lado de los productos tengo esto que es una molécula, o sea, 0. Y esto que es una molécula, o sea, 0. Conclusión, en el lado de los reactivos tenía una carga más 1, un balance más 1, y en los productos un balance 0. No estaban igualadas las cargas. Y para igualar las cargas dijimos que lo único que podemos usar son justamente los electrones de intercambio fruto de la oxidorreducción. Entonces, ¿dónde voy a agregar electrones? Donde me esté sobrando carga positiva. Por eso es que sumamos un electrón en el lado de los reactivos y de esa manera me va a quedar una carga negativa del electrón más una del nitrato, son 2 negativas, con 2 positivas del hidrógeno me da 0, todos los reactivos 0, todos los productos 0. En el caso de la oxidación tenía cobre metálico, cuya carga era 0, su estado de oxidación es 0, y este cobre que me aportaba 2 cargas positivas. No estaba balanceado en cargas, reactivo y producto. Para balancear lo único que puedo hacer es usar electrones. ¿Dónde voy a usar electrones? Donde me sobren cargas positivas. Por eso agregamos 2 electrones acá, me quedan 2 positivas de cobre, 2 negativas de electrones, balance 0, en el lado de los reactivos 0. Además, esto tiene sentido porque justamente dijimos que este cobre se oxidaba liberando 2 electrones, que son estos 2 que están acá. Una vez que hice eso, ya balanceé cada una de las hemireacciones en masas y en cargas. Podría intentar volver a armar la ecuación total sumando las 2 hemireacciones, pero antes me tengo que asegurar que la cantidad de electrones perdidos en la oxidación, que en este caso son 2, el cobre pierde 2 electrones,
sea igual a la cantidad de electrones ganados en la reducción, porque si no, no tiene sentido. Si el cobre pierde 2 electrones y el nitrógeno gana 1, ¿dónde fue a parar el segundo electrón del cobre? O viceversa, podría ocurrir que el nitrógeno necesitara ganar 2 electrones y el cobre perdiera 1. ¿De dónde saca el segundo electrón el nitrógeno si no es del cobre? Entonces, antes de sumar las hemireacciones, nos tenemos que asegurar que la cantidad de electrones intercambiados en la reducción y en la oxidación sea la misma. Para lo cual, si hace falta, como hace falta en este caso, porque no es la misma cantidad de electrones, multiplico una o las dos hemireacciones por un coeficiente, un número entero, que me permita, al multiplicar todos los coeficientes estequiométricos, igualar la cantidad de electrones. Por ejemplo, en este caso, con multiplicar por 2 la primera hemireacción de reducción, se me duplicaría la cantidad de moles de electrones igualando a lo que ocurría en la oxidación. Obviamente, fíjense en que puse entre paréntesis toda la hemireacción y a todos los coeficientes lo tengo que multiplicar por 2. Entonces ahora sí, puedo sumar las dos hemireacciones, miembro a miembro, como hemos hecho en otras ocasiones, en termoquímica, etc. Y obtener de nuevo lo que llamamos la ecuación global o ecuación total de oxirreducción. Entonces tenemos las dos hemireacciones, trazo la línea, sumo miembro a miembro. Fíjense que acá arriba ya multipliqué por 2 todos los coeficientes. Entonces cuando sumo me van a quedar 2 aniones nitrato, 4 protones, un cobre metálico, estos 2 electrones que tenía acá, y del lado de los productos tengo 2 dióxidos de nitrógeno, 2 moléculas de agua, un cobre más 2 y 2 electrones. Esa es la sumatoria, miembro a miembro. Ahora, como me quedaron 2 electrones en uno y otro miembro, y esto funciona como si fuera una igualdad matemática, si tengo el mismo término en los dos miembros de una igualdad, se cancelan. Entonces, lo que me ha quedado ahí sería la ecuación global balanceada en su forma iónica. Pero nos está faltando un último paso. Antes del último paso, voy a aclarar. Esto que yo hice acá fue el balance usando el método ion-electrón, suponiendo que el medio es ácido. Y lo puedo suponer porque yo entre mis reactivos tenía un ácido como era el ácido nítrico. Por eso es que usé para balancear protones, que es lo que me aporta acidez al medio. Si la reacción hubiera ocurrido en un medio básico, como esto que me aclara acá, hago todo esto que hice hasta ahí exactamente igual. Pero como es un medio básico, no me pueden sobrar protones, si no tendría un medio ácido. Para lo cual tengo que neutralizar esos protones y para eso agrego oxidrilos. Tantos oxidrilos como me hagan falta para neutralizar los protones. Y me hacen falta tanto como protones tenga. Tengo 4 protones, necesitaría 4 oxidrilos. Ahora, en una igualdad matemática yo no puedo sumar en uno de los miembros un término y no hacerlo del otro, porque si no rompo la igualdad, es lo que se conoce como propiedad uniforme. Entonces, para que se cumpla la propiedad uniforme, yo voy a sumar oxidrilos en los reactivos y en los productos. De esa manera, en los reactivos, los protones con los oxidrilos se van a neutralizar para formar agua y me va a quedar un exceso de oxidrilos en los productos. Lo cual es lógico porque acabo de decir que en ese caso estaría hablando de una solución básica. Bueno, pero salvo esos casos, que no vamos a tomar en medio básico, vamos a analizar en medio ácido, podemos seguir, en este caso, como les decía, obteniendo la ecuación total. Para eso, me fijo si esto que me quedó acá respeta lo que tenía al principio. Tenía al principio, en este caso, dos compuestos. Digo dos compuestos porque, por ejemplo, este anión nitrato, ¿sí?, lo saqué del nitrato de potasio. Entonces yo debería volver a armar el nitrato de potasio. O sea, vuelvo a escribir la fórmula que tenía antes. ¿Ven? Al nitrato le agrego el potasio, lo había desarmado este nitrato, me había quedado con el nitrato, vuelvo a armar. ¿Y qué pongo como coeficiente? Lo que me diga acá. Yo necesito tener 2 nitratos, entonces pongo un 2. Estos protones están indicándome acidez. Entonces, entre los 3 reactivos que tenía en mi ecuación original, tiene que haber algo que sea un ácido. El ácido clorhídrico. Por eso estos 4 protones lo he usado para formar 4 moléculas de ácido clorhídrico. Y por otro lado tenía el cobre metálico, que ese nunca lo desarmé, lo vuelvo a escribir como estaba. En el lado de los productos
Esto es una molécula, no tengo que rearmar nada. El agua es una molécula, no lo tengo que rearmar. Ahora, este cobre más 2 sí yo lo saqué de otro compuesto que era el cloruro cúprico. Vuelvo a armar el cloruro cúprico y me aseguro que me haya quedado la cantidad de moles de cobre que me decía acá. Un mol de cobre, bueno, un mol de cobre. Y finalmente, si yo hubiera hecho eso hasta acá, tendría 3 productos. Y en la ecuación original tenía 4. Este era el cuarto producto que acá no me apareció. Y no me aparece porque los dos iones que forman esta sal, cloruro de potasio, son lo que se llaman iones espectadores. O sea, son iones que no han sufrido ni oxidación ni reducción. Por eso es que no me aparecen en todo este balance. Entonces, cuando tengo esos iones espectadores, yo tengo que al final, después que balanceé todo, chequear en mi ecuación original si no tengo algún compuesto que me esté faltando porque está formado por iones espectadores. Entonces, en este caso, bajo, escribo el compuesto, tal cual lo tenía en la fórmula original, y a su vez le agrego el coeficiente que me hiciera falta para terminar de balancear, en este caso, por ejemplo, los 2 potasios que agregué acá cuando volví a rearmar el nitrato de potasio. Bueno, este sería lo que se conoce como método del ion-electrón para poder balancear ecuaciones redox. Como les dije, hasta acá va la primera parte de la clase. Espero que practiquen mucho, sobre todo las reglas de asignación. Hay que ser muy ágiles para no perder tiempo en el parcial y poder hacer rápido los ejercicios. En el próximo video nos estamos viendo para ver celdas galvánicas.